El editorial de Fernando Borroni, Fer, todo tuyo. Nos preguntábamos mucho esta semana cómo puede ser que por ejemplo, una dirigente política, cualquiera sea, no pasa solo en los dirigentes políticos, puedan cambiar el discurso rápidamente. Puedan, de un tiempo a esta parte, sostener, por ejemplo, un discurso anticuarentena, un discurso antivacuna, un discurso de desprecio por la vida, y cuando pasa el tiempo tienen un discurso que es lo antagónico, que es salir a decir, bueno, ahora hay que ir a buscar a la gente en la casa, hay que vacunarnos en la casa. ¿Cómo puede ser que una sociedad, que el pueblo argentino esté sometido a ese tipo de discurso, a esa manipulación? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Patricia Bullrich? La Patricia Bullrich de comienzo de la cuarentena, cuando iba a las marchas anticuarentenas generadas por ellos, recordémoslo, para ver cómo después se puede cambiar de discurso con tanta facilidad. Decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero existe para miles de trabajadores, de gastronómicos, de gasistas, de plomeros, un montón de gente que está realmente pasándola mal, un montón de gente que está sin trabajar. 3 meses de cuarentena y 3 meses más en la que la gente está sin trabajar. La verdad es que nos hubiera gustado mayor comprensión. Bien, ahí estaba Patricia Bullrich, una más de tantas, generando estas movilizaciones en plena pandemia, cuando necesitábamos cuidarnos. ¿El discurso cuál era? El discurso era el desprecio a las políticas del Estado. Básicamente era eso. ¿Pero qué pasó estos últimos días? Dijo otra cosa Patricia Bullrich. Le exige al mismo Estado que ninguneó hace meses atrás, le exige que ahora te vaya a golpear la puerta de tu casa y que te pregunte si estás vacunado. Vamos a escuchar qué decía. En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. Sí, claro. Casa eso por lo casa. hicieron, no tengo duda que lo hicieron. No, lo hicieron. Sí, lo sé. Yo lo sé, en muchos distritos que lo hicieron. Claro. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? Bueno, ahora propongo por un instante que dejemos al mensajero, a la mensajera en este caso, saquémoslas de escena y pensemos en el mensaje. Porque importante es el que miente, es importante el mentiroso, sí, pero más importante es la mentira, porque esa mentira genera daño. ¿Por qué se cambia de discurso precisamente? Porque en aquel momento previo a la pandemia se necesitaba construir un hombre o una mujer que desprecie el Estado, que desprecie la vida. Era parte del interés político de la oposición. Ahora ese interés cambió. Por tanto, al cambiar ese interés, se puede cambiar con facilidad el discurso. El problema es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del discurso? La atomización, la estupidización de una sociedad que, insisto, debe actuar en un momento determinado en función de los intereses de, en este caso, la oposición, de lo que podemos llamar parte del poder dominante. ¿Lo hacen solamente los políticos, algunos dirigentes políticos? No, lo hacen los medios de comunicación también. Recordemos una etapa que la van a tener mucho en mente, que es del diario Clarín, que es del día en que la Argentina tenía un golpe de Estado, bestial, brutal. La primera etapa, la van a recordar, decía nuevo gobierno, pero después hubo otra, que dice arriba, ahí lo están viendo, total normalidad, y abajo las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. No se hablaba de golpe, no se hablaba del comienzo de una dictadura, no se hablaba de la violación de una democracia, no. Era un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque en ese momento había que construir un orden determinado a un hombre y una mujer que se vaya adecuando a la época en que se vivía. ¿El problema es Clarín que miente? Sí, claro, pero el problema es que generó la mentira. Y después, la democracia. ¿Cuál fue la etapa de Clarín? Cuando comenzó la democracia en la Argentina, llegamos. Y la pregunta es quiénes llegaron, porque Clarín no llegó a la democracia. Precisamente, la democracia la construyeron todos aquellos que resistieron a la dictadura, que el medio Clarín ocultó esa resistencia, ocultó la represión de la dictadura, y sin embargo, cuando se llega a la democracia, dice, llegamos. Bien, ¿por qué estos ejemplos? Porque me hace acordar a José Pablo Feynman, el maravilloso José Pablo Feynman, cuando dice, usted no es usted, usted es un ente construido por los medios de comunicación. Claro, ahí está. ¿Cómo van construyendo hombres y mujeres determinados para un orden determinado? El problema no es solo el mentiroso o la mentirosa o quienes mientan. El problema es la mentira. La batalla cultural se da en contra de esa mentira. Me parece importante entonces, como reflexión final, hacer ese ejercicio. Un ejercicio donde dejemos todo el día de hablar y de denunciar exclusivamente a los títeres para empezar
a hablar de los titiriteros y del objetivo. El problema es el objetivo. ¿Por qué dicen lo que dicen? Los mentirosos suelen desaparecer de la historia. La mentira no. La mentira en muchos casos construye la historia.